Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Bienvenidos todos al canal Preparados, Preparacionistas. Es un gusto tenerlos el día de hoy acá. Para todas las personas que se están uniendo a esta transmisión vía YouTube Live y están en el grupo de Telegram. Mi nombre es Saúl Salas. Estoy acá desde San José, Costa Rica. Y bueno, para las personas nuevas que se están uniendo, les recuerdo que el canal Preparados es un canal sobre supervivencia y preparacionismo, donde entre todos aprendemos a estar listos para una catástrofe natural, llámese un terremoto, una inundación, un deslave, un tsunami, todo. Y aprendemos diferentes técnicas para poder guardar alimentos, para sobrevivir en la naturaleza, para encontrar y filtrar agua, seguridad en el hogar, para encontrar alimentos en la naturaleza. Y como siempre estamos trayendo diferentes invitados. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al señor Rubén Rodríguez, si no me equivoco, él está en España. Él tiene un canal de supervivencia y preparacionismo que se llama Masai Survival, al cual los invito a todos a que se unan y lo busquen en YouTube. También nosotros tenemos todos los videos de Rubén en la videoteca preparados. Tenemos todos, cada uno de los videos que ha hecho Rubén a lo largo de estos años. Así que los que quieren verlo también van a encontrar los links de los videos de YouTube en Preparados Videoteca, que es la videoteca más grande y más completa de supervivencia y preparacionismo en Telegram. Y pues bueno, hoy tenemos a Rubén totalmente en vivo. Como siempre van a estar todos con el micrófono silenciado y al final, perdón, cuando Rubén me indique, vamos a ir iniciando para las preguntas. El día de hoy, Rubén, bueno, para que te presentes con la gente, que les contes un poquito hace cuánto estás en esto de la supervivencia y pues iniciar el tema que nos expliques a todos lo importante de la supervivencia, lo importante de las técnicas que hay que aprender en la naturaleza para una situación complicada que puede venir ya sea por un desastre natural o puede venir por una situación complicada política, social, económica, y es el tema más importante. Ya aquí en el canal hemos hablado mucho del inóculo, hemos hablado mucho de todo esto que está ocurriendo, y yo creo que ya es momento de pasar al siguiente nivel y dejar de lado el inóculo y lo que tiene, que si yo me inoculé, que si no me inoculé. Le quiero recordar a todos que estamos transmitiendo por YouTube, así que tanto a Rubén como a las personas, utilicemos palabras claves para que no me bajen el video, utilicemos la palabra inóculo, pinchazo, no utilicen nada, palabras raras ni nada, porfa, para que el video pueda estar en YouTube. Así que, pues Rubén, bienvenido, un honor, gracias por aceptar mi invitación. Así que, pues te dejo para que le expliques a la gente lo importante de todo esto. Luego pasamos con consejos y luego continuaremos con preguntas del público. Bienvenido, Rubén, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Saúl. Bueno, empezamos. Voy a exponer tres conceptos de los cuales recibo yo muchas consultas por las distintas redes en las que el canal tiene presencia. Tengo, bueno, presencia en YouTube, TikTok, en Facebook también, en Instagram. A través de estos diversos canales he ido recibiendo consultas a lo largo de estos años sobre tres cosas que voy a exponer. Primero, el concepto de lo que es la supervivencia. En este aspecto yo voy a exponer es mi concepto personal y mis experiencias personales sobre esto, que es algo que ya vengo experimentando yo desde la juventud, concretamente desde la adolescencia, de la mano a veces de militares y a veces pues, de personas que me han ido enseñando cosas a lo largo del tiempo. El concepto de supervivencia, el cómo debe ser teóricamente un cuchillo de supervivencia, que es una herramienta de la cual hay muchos debates en redes sociales. Y bueno, y el tema de las brújulas sobre todo. Bien, vamos a empezar. La supervivencia. Desde mi punto de vista, la supervivencia es prácticamente cualquier decisión que tomas en tu vida diaria, aunque no lo tengas visto de esta manera, que son decisiones como desde en qué supermercado vas a comprar, los alimentos que vas a comprar allí, la elección de los precios de lo que vas a gastar, el tipo de vehículo que vas a utilizar,
incluso dónde vas a recargar después la gasolina que consume ese vehículo. Todo esto, visto de la manera más elemental, son decisiones de supervivencia que tomas en tu vida diaria, incluso qué tipo de trabajo eliges realizar y qué salario es el que consideras tú que necesitas ganar para cubrir tus necesidades básicas, que tanto en el mundo civilizado como en el mundo que no lo es, vienen a ser básicamente las mismas, que son comida, refugio, agua. Estas son las tres principales. A partir de allí empiezan a surgir otras que, dependiendo si estás en el mundo civilizado o no, son cosas que vas a tener que tener en cuenta a nivel personal, como pueden ser la seguridad personal. En el mundo civilizado normalmente cuentas con unos servicios de seguridad pública que, bueno, independientemente del país en el que me estén viendo, funcionarán con mayor o menor eficacia y teóricamente son esos servicios públicos los que garantizan la seguridad y la convivencia pública y que no tengas esa necesidad de autodefenderte, por ejemplo. Pero eso es algo que fuera de esos ámbitos que se pueden experimentar, por ejemplo, en una guerra civil o sencillamente en un lugar lejano a la civilización, pues esta seguridad personal la vas a tener que llevar tú mismo, normalmente. No va a haber un bombero, un policía o un soldado que vaya a vigilar esas cosas por ti y que normalmente cuando estás en un mundo civilizado no lo piensas, ¿no? La supervivencia abarca todo, tanto cualquier tipo de clima como cualquier tipo de ambiente. Y ya después existen los matices y los debates teóricos que se hacen mucho por redes sobre si lo que se hace es survivalismo o si lo que se hace es preparacionismo o si se hace bushcraft, ¿no? Ya eso vienen a ser matices, pero supervivencia en general viene, desde mi punto de vista, a englobarlos a todos. Desde el punto de vista survivalista, que es purista en el sentido de prescindir lo máximo posible de los elementos de la civilización para estar preparado para la catástrofe total, que es un tipo de supervivencia que tiende a buscar prácticas de conceptos como la talla lítica, es decir, cómo trabajar la piedra para hacerte herramientas útiles como puede ser un hacha o un cuchillo. Después tenemos el preparacionismo, que es un concepto, digamos, un poco más general y que no prescinde necesariamente de los elementos que te proporciona la civilización, sino más bien quizás los integra a todos ellos, que son desde el uso de linternas, que linterna escoger, baterías, manejo de vehículos, mecánica de vehículos, lo engloba todo, pero sin prescindir del aspecto del mundo civilizado y que viene a estar quizás más relacionado con el hecho de estar preparado para accidentes que puedas tener y poder llegar con seguridad a un punto civilizado. Y ya después tenemos lo que llaman el bushcraft, que es lo que definen más bien como una práctica lúdica, es decir, que tú te vas a, normalmente suelen ser zonas de bosques los que suelen ir a practicar esto, se van con un cuchillo de unas dimensiones específicas, normalmente suelen ser cuchillos de alrededor de 10 centímetros de largo la hoja, eso es lo que suele ser lo normal, y normalmente lo hacen para hacer prácticas de temas de supervivencia, pero que suelen estar enfocadas mucho a nivel de un bosque, de zonas arboladas, verdes, y más bien se suele hacer como para realizar retos personales, digámoslo así, para demostrarte tú mismo que eres capaz de realizar esa tarea que normalmente lo harías en supervivencia. Esto viene a ser, a grandes rasgos, el concepto de supervivencia. Ahora vamos a hablar de una de las herramientas que uno suele ver mucho consultas, que son los cuchillos y las navajas. En ese sentido, hay que saber la diferencia de lo que es una navaja y lo que es un cuchillo. Normalmente un cuchillo suele ser una herramienta enteriza de hoja, es decir, que no se plega. Como pueden ver, esto vendría a ser un cuchillo, independientemente de las definiciones que se le puedan dar después y sobre todo el largo de la hoja, muy importante a nivel técnico. La hoja debe ser como mínimo de unos 10 centímetros para ser considerado
un cuchillo y sobre todo que sea enterizo, es decir, que no se plegue como el caso, por ejemplo, de una navaja, que este sería el caso. ¿El por qué es importante saber esto? Porque normalmente si tú sometes una navaja, por muy bien hecha que esté, al trabajo que aplicas a un cuchillo de monte, lo que conseguirás normalmente es que la hoja se acabe separando de la empuñadura, porque esto está unido por una tornillería, que es la que te permite plegar la herramienta y sencillamente, claro, esa unión que tiene se acaba desgastando, sobre todo cuando se está sometiendo a trabajos detallados, que normalmente el cuchillo, al ser una hoja enteriza, lo va a aguantar mejor. Después, el tipo de material del que debe estar hecho un cuchillo de supervivencia. Existen muchos debates sobre esto. Lo primordial y lo que suele ser más común es que esté hecho de acero. Ahora, se escucharán muchas cosas sobre el tipo de acero que debe tener e incluso el país en el que debe estar fabricado. Para eso vamos a ir a las estadísticas modernas, en el sentido de que prácticamente la mayor parte del acero que se está produciendo en el mundo proviene de China. Así que en ese aspecto sobre el país de procedencia del acero no es tan importante, sino estar más pendiente de las características técnicas que tenga ese acero, porque independientemente del país en el que esté hecho, los tipos de acero tienen normalmente las mismas formulaciones. Acero H2, aceros al carbono. Normalmente el país que sea quien lo haga va a hacerlo más o menos en las mismas proporciones y características de materiales básicos, que suelen ser hierro, carbón y otros añadidos para darle unas propiedades al acero concretas para lo que se quiera utilizar, que puede ser o bien para hacer, por ejemplo, herramientas de labranza o para hacer herramientas como esta que están pensadas para hacer, por ejemplo, cuchillos de bushcraft, en los que se recomienda mucho usar el acero al carbono. En ese sentido, tengo que decir que todos los aceros, en mayor o menor medida, tienen una proporción de carbono, porque forma parte de los ingredientes básicos de la realización de este material, si no, no sería acero. Entonces, lo que sí conviene saber es la proporción de carbono que tenga el acero de ese cuchillo. Es importante, sobre todo para el momento en que se quiera utilizar la herramienta. Vamos a enseñar esta, por ejemplo, que en esta se ve mucho más claramente. La cantidad de carbono que tenga el acero es lo que va a permitir que se pueda producir fuego por fricción con, por ejemplo, un material como el ferrocerio. Aquí tenemos un ferrocerio. Con mayor o... Aquí no se ve, a ver si consigo. Ahí sí que se vio. Conseguirás encender fuego por fricción con un material como el ferrocerio con mayor o menor facilidad, dependiendo, claro, de la cantidad de carbono que tenga el cuchillo que estás utilizando. Normalmente, a mayor proporción de carbono, más fácil será realizar un fuego por fricción en este sentido. Pero atención, hay que también tener cuidado, ya que dependiendo de la cantidad de carbono que tenga, la resistencia, la tenacidad que va a tener ese acero para después someterlo a trabajos duros de batoning o para realizar cortes duros de madera o incluso pequeños leños, puede hacer que se parta. El ancho de la hoja, del lomo, va a ser también muy importante a la hora de determinar esa resistencia cuando te veas obligado, por ejemplo, cuando se queda atascado el cuchillo, a lograr sacarlo con un pequeño movimiento que no debe llegar a ser nunca de palanca, sobre todo para no romperlo. Y después, la forma que debe tener, a ver si consigo que se aprecie en la cámara, debe tener aquí un ángulo completo de 90 grados para que precisamente hacer un fuego por fricción con un material como el ferrocerio te sea mucho más fácil. Ahora, vamos a tocar los tipos de filo.
Hay muchos debates en este sentido sobre es mejor usar el filo Scandi, que es un filo de diseño escandinavo, el filo Tanto, que es el de un cuchillo japonés. Desde ese punto de vista, no es tan importante como el saber utilizar la herramienta que tienes en la mano correctamente. Particularmente yo he experimentado con tres tipos de cuchillo. Uno de ellos lo asimilan mucho a un machete. De esto ya voy a hablar ahora más adelante. Tenemos aquí el filo Scandi. Esto es un filo de origen escandinavo que fue pensado normalmente en estos países para el tallado de madera y el trabajo con pescados. Este es un modelo de cuchillo que tengo en la mano, que es el Mora Companion, del cual existen múltiples tutoriales en YouTube y es, bueno, bastante utilizado, es muy popular entre los survivalistas y sobre todo los que realizan el bushcraft. Desde mi punto de vista, este cuchillo tiene un problema, aunque no por eso deja de ser válido, que es que, como es un cuchillo que fue diseñado originalmente para el tallado de maderas, no específicamente para trabajos duros de batoning o de corte de maderas, el ancho de la hoja es muy delgado. Y con trabajos muy duros, este cuchillo puede partirse en la mano. De hecho, ya me ha pasado en alguna ocasión. Pues este es el segundo cuchillo Mora Companion que tengo en la mano, ya que el original, el primero que tuve, acabó rompiéndose en las experimentaciones que hice, precisamente con la realización de algo que es el batoning, que es el corte de maderas utilizando tu cuchillo. En ese sentido, voy a mostrar otro Mora, que este sí que lo diseñaron específicamente para trabajos de campo a nivel de supervivencia y bushcraft, que este es el bushcraft survival, que este sí que tiene un ancho de hoja lo suficientemente grande para hacer que tenga la resistencia necesaria y también el peso, porque el peso del cuchillo también es importante, para poder realizar trabajos de macheteo y batoning con él. Esto en cuanto al filo Scandi. Después tenemos un modelo de tanto. Pocas personas han enseñado un cuchillo como este, como cuchillo de supervivencia o de bushcraft. Esto es un cuchillo de origen oriental, concretamente japonés, en el que la hoja tiene la característica de tener unos 45 grados en la zona de la punta y que permite realizar trabajos de tallado de madera, aparte de batoning o corte de cañas con mucha precisión. Igualmente, abrir y limpiar pescado con él te sirve para muchas cosas, incluso para hacer una lanza improvisada. Es un modelo de origen japonés, me refiero al diseño de la hoja, no la fabricación de este cuchillo, que pocas personas han enseñado a nivel de supervivencia, pero que también te puede servir, por ejemplo. Y ya después tenemos uno que es muy popular, principalmente en unidades y entre personas que tengan algo que ver con los Gurkha del ejército británico. Tenemos un modelo de kukri. Esto que tenemos aquí, aunque parezca un machete, en realidad se trata de un cuchillo. El kukri es un cuchillo de origen nepalés que tiene la principal virtud de poder sustituir las hachas de bushcraft si es bien utilizado, ya que tiene el peso y la tenacidad suficiente para realizar corte de maderas relativamente grandes, hablamos de ramas más bien, que pueden llegar a ser troncos delgados, sin necesidad de usar la famosa hacha de bushcraft que te añade bastante peso a una mochila cuando haces salidas de campo. Es un cuchillo que también te permite hacer el tallado de madera, que te permite un diseño Scandi, como el Mora Companion, y aunque este que tengo en la mano no es un diseño clásico de kukri, es un cuchillo que en el mercado vale como mínimo $150, hay que tener eso presente, y tiene la particularidad de que en esta zona, que se encuentra cerca
de la empuñadura. Hay un diseño de tridente sin filo que te sirve para hacer corte sobre cuerdas o alambres. Que los diseños comerciales, que suelen ser más baratos de los $150, suelen rondar entre los 30, 40, 50, no lo tienen. Es un cuchillo en el que hay que tener mucho especial cuidado en su enfunde y desenfunde. Hay una técnica especial que hay que conocer para poder manejarlo y no cortarte tú mismo con él. Y si lo estás utilizando para sustituir el hacha de bushcraft, hay que tener un afilador para mantener el filo correctamente en campo, ya que, bueno, utilizarlo como hacha de bushcraft castiga bastante el filo. Entonces, por eso los tradicionales suelen tener una especie de chaira, un afilador, que suele venir como una especie de pequeño cuchillo sin filo, que se conoce tradicionalmente como el chacmac, que es el que se utiliza para después, cuando lo has sometido al trabajo, ir sacándole el filo a la hoja y mantenerlo correctamente en el campo, cuando no estás en tu casa. Y aquí hemos terminado con los cuchillos. Y ahora, a nivel genérico, vamos a hablar sobre las brújulas. De eso he recibido muchas consultas. Principales diferencias de las brújulas que consigues en el mercado. Tenemos brújula cartográfica, que normalmente suelen ser de origen escandinavo, los modelos que hay. Suele ser así porque en estos países se estudia la orientación terrestre, lo que se conoce como el orienteering, como materia escolar. Entonces, la mayoría de los niños en esos lugares utilizan brújulas cartográficas como esta que tengo aquí, que esto es un asunto finlandesa. Existe la marca Silva, que es una marca sueca también. Pero hay que tener en cuenta una cosa a la hora de manejar una brújula, independientemente de que sea cartográfica o lensática, que las brújulas lo que te marcan normalmente es el norte magnético, que no necesariamente es el norte geográfico o real. O sea, por una serie de fenómenos físicos, el norte magnético nunca va a coincidir exactamente con el norte geográfico, y es algo que dependiendo del punto de la Tierra que estés va cambiando cada año. Y eso es un dato que te suelen dar los mapas cartográficos cuando vas a utilizarlo con una brújula, porque eso es muy importante para la navegación marítima, la declinación magnética. A nivel de orientación terrestre, la declinación magnética no se toma en cuenta, no tiene importancia, ya que el error que da es relativamente despreciable, ya que normalmente tú vas a recorrer distancias muy cortas con con la brújula, antes de volver a consultarla y seguir trazando tu rumbo en el terreno. Es por eso que no es como navegar en el mar. En tierra tienes una serie de puntos de referencia que suelen ser árboles grandes, montañas, rocas, edificaciones o ruinas que hay en el terreno, que suelen ser puntos de referencia que ya te permiten reorientar el rumbo sin necesidad de tomar en cuenta la declinación magnética. Las brújulas cartográficas tienen algo a considerar, que es que tienen que estar calibradas para el punto de la Tierra en el que se está navegando con ellas. No te sirven para todos los puntos de la Tierra. Algunas están calibradas para manejarlas en el hemisferio norte de la Tierra y otras tienen que estar calibradas para usarlas, por ejemplo, en un lugar como Australia, que se encuentra en el hemisferio sur. Para eso, normalmente estas brújulas disponen de un pequeño mecanismo, a ver si consigo que se vea. Hay un pequeño punto aquí en el que uno usa un destornillador para poder calibrar la brújula, y en este caso sí que hay que utilizar el dato de la declinación magnética para calibrar la brújula y poder utilizarla, eso sí, dentro del hemisferio para el que está pensada y calibrada. No puedes calibrar una brújula cartográfica para todas las partes del globo. Normalmente a nivel comercial eso no existe. Y es importante tenerlo en cuenta. Esto con una cartográfica. Ahora tenemos la lensática, que son las normalmente conocidas como brújulas militares. Estas normalmente sí se pueden utilizar
en todas las partes del globo. Por lo tanto, a nivel de supervivencia, la lensática, es la que deberías conseguir. Sin embargo, tienes que tener en cuenta también una cosa, que no en todo el mundo las brújulas son exactamente iguales en materia de escalas. Existen dos escalas principales de brújula en el mundo, y esto digamos que es una pequeña herencia que tenemos de la Guerra Fría. Existe las escalas de brújulas utilizadas en países que fueron del Pacto de Varsovia, que están basadas en la brújula rusa, que fue inventada por el señor Adrianov. Es una brújula que normalmente después en el mundo soviético se diseñó como si fuera un reloj de pulsera y que los soldados soviéticos llevaban como un reloj de pulsera, lo colocaban y se iban guiando con él. Pero hay que tener en cuenta que la escala de radianes que tiene esa brújula no es la misma que la que utilizamos en Occidente, que suele ser una escala de origen francés. Las escalas se desarrollaron principalmente para dirigir los tiros de artillería en la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces hubo un desarrollo paralelo en Rusia y de ahí vienen esas diferencias. Existen otras escalas, también hay una escala sueca, pero principalmente las dos que más se utilizan son estas, la escala soviética y la escala que usamos en Occidente, que también se conoce como la escala OTAN o la escala NATO, si lo dices en inglés, que es una escala de brújula de origen francés. Y saber esta diferencia te viene bien, ya que incluso la forma en que se fabricaron las brújulas es diferente dependiendo de eso. Por ejemplo, en materia de las brújulas soviéticas, las primeras que se hicieron, eso se hizo en un momento en que no se sabía, las brújulas, cuando se fabrican, se hacen pensando que puedas incluso utilizarlas en navegación nocturna, de noche. Por lo tanto, se hacen luminiscentes, para que cuando no tienes luz, nuevamente, con la luz que han ido acumulando a lo largo del día, te permite consultarlas por un espacio de tiempo determinado, alrededor de una hora, sin necesidad de tener que estar sacando una linterna. Esto está más pensado para los militares, pero bueno, a nivel civil también te encuentras esto. ¿Qué es lo que pasa? Que las brújulas soviéticas, en principio, para que tuvieran esa propiedad luminiscente, se fabricaban con materiales radioactivos. Y es algo que hay que tener en cuenta, suponiendo que te consigas con una brújula soviética e incluso la puedas tener por coleccionismo. Esto es algo que no pasaba ya con las brújulas soviéticas de fabricación más reciente, ya a nivel de los años 70 y 80, como ya se sabía, pues este material ya no lo utilizaban, pero en brújulas anteriores a los años 50, de tipo Adrianov, soviéticas, te puedes encontrar con este problema. Y es algo que debes tener en cuenta cuando vayas a adquirir un material como este, la escala y su procedencia. Y bueno, en general ya hemos terminado la exposición que iba a realizar sobre estas tres materias a nivel general. Ahora, si tienen alguna pregunta, pues adelante, por favor. Perfecto, Rubén. Muchísimas gracias por esta importante información. Ahora, para una persona que se está iniciando en esto y que ve que la situación está complicada y que no tiene el conocimiento técnico, ¿qué consejos nos podrías dar para una persona que tiene que salir de la ciudad y tiene que empezar a aprender a usar un mapa, a usar una brújula para moverse del punto A al punto B y ese punto B esté a no sé a 20 kilómetros, tal vez conozca la zona, pero tal vez no? ¿Qué consejos prácticos y sencillos para una persona que no sabe nada, que está aprendiendo, le podés dar en el uso de un mapa y una brújula? Primer pregunta. En ese sentido, poco se le puede decir a una persona en este sentido, porque esto es algo que requiere un estudio previo para poder utilizar las herramientas correctamente. Si tú no has estudiado y experimentado a nivel de campo antes el uso de una brújula y combinarlo con un mapa y tener estos conocimientos técnicos que acabo de decir para precisamente no tener un error que te pueda costar caro, no le sirve de nada.
Lo que es la supervivencia requiere una preparación previa, desde mi punto de vista, requiere una planificación ya de antemano. Y eso incluye precisamente estar preparado para cuando te llegue la situación, poder utilizar la herramienta correctamente. En materia de brújulas, a una persona que no sabe nada sobre esto, realmente sobre brújulas no se le puede decir nada. Lo que sí puedo decirle quizás son algún tipo de método expedito. ¿A qué me refiero? Existen unos métodos en los que se puede prescindir de la brújula para ubicar el norte geográfico, ya no hablamos de magnético, sino geográfico, de una manera aproximada, que es, por ejemplo, pues usar la sombra que proyecta el sol sobre una vara colocada de manera recta en el suelo, pero incluso los fundamentos de esta técnica hay que conocerlos bien para no equivocarte. O sea, saber que, por ejemplo, el sol normalmente te sale por el este, se oculta por el oeste, y esperándote alrededor de unos 15 minutos, sencillamente tienes que seguir el recorrido de hacia dónde va la sombra, y ya entonces tienes ubicado el este y el oeste, y ya después el norte y el sur, ya lo ubicarías en base a esto. O sea, sería uno de los métodos quizás más fiables que hay para una persona con pocos conocimientos. Pero también tendría que saber que el terreno en el que se haga tiene que estar completamente plano para que no vaya a distorsionar la sombra que cree. Incluso lo puede hacer con su propio cuerpo, ¿eh? De colocarse, esperar unos 15 minutos, marcar con dos piedras hacia donde se dirige la sombra del sol, que proyecta con su propio cuerpo, y a partir de ahí ubicar el norte de una manera aproximada. El problema de ese método, que normalmente en climas invernales o que esté muy nublado, si no hay sombra, no hay manera de ubicar, digamos, de ubicar el norte con este método. Es por eso que tienes que estudiar a nivel de orientación varios métodos alternativos, ya que necesitarás echar mano de uno o de otro dependiendo de la situación en la que te encuentres. Esto también se puede hacer con la luz de la luna, pero también tiene que ser que la noche esté completamente clara para que la luna proyecte sombra también. Esos son ejemplos básicos y prácticos, pero si no se ha preparado la persona, en materia de brújulas no hay nada que se le pueda decir. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar con preguntas de otras materias que le quiero hacer a Rubén, le voy a abrir el micrófono a Cristian, que él está en República Dominicana. Adelante, Cristian, con tu pregunta. Señor Rubén. Escuchaba que en su exposición usted hablaba de que Cristian, si puedes hablar más fuerte y cerca del micrófono porque se te oye muy bajo, por la favor, más brújula. fuerte. Sí, buenas tardes, señor Rubén. Escuchaba su disertación que usted decía que la brújula siempre señala al norte magnético y no al norte geográfico. Entonces, las brújulas digitales hacen la misma función, señalan las brújulas digitales de los celulares o de cualquier aparato digital también al norte magnético y no al geográfico. ¿Y qué usted nos puede decir sobre las brújulas digitales, señor Rubén? Sobre las brújulas digitales, en ese sentido, Sí, ya no las terminé. con... ¿Sí? Me Se trata de un equipamiento que no suelo utilizar, no lo conozco, no sé su fiabilidad y sobre eso no te puedo decir nada. O sea, yo normalmente los métodos que utilizo son métodos prescindas un poco de esa tecnología, ya que una pequeña prueba que puedes hacer es con tu teléfono celular, tu teléfono o teléfono móvil, dependiendo del país que sea, lo llamarán de una manera o de otra, que en principio estos son equipos que, dependiendo de dónde te encuentres, sobre todo si son zonas muy boscosas, te puedes quedar sin cobertura. O la batería te puede fallar por humedad, porque te has visto obligado a cruzar un río de alto caudal y te encuentras que, bueno, que la batería se te ha destrozado. Te encontrarás que con el equipo no vas a poder contar con él, porque no tendrás forma de repararlo a nivel de campo. Entonces, sobre ese tipo de brújulas no te puedo decir nada porque es un equipo que no he manejado, no lo conozco y, o sea, yo suelo usar es otro tipo de métodos. El único método electrónico que he utilizado a nivel de campo
es el GPS. Y el GPS con antena. Ya que si estás en zona muy boscosa, incluso el GPS no tendrá señal para darte la ubicación de dónde te encuentras. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta respecto a los cuchillos y las brújulas o los mapas, antes de continuar con otras temáticas de preguntas que le quiero hacer a Rubén. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esos temas, por favor, levante la mano para abrirle el micrófono, o si algún administrador tiene pregunta, adelante. Bueno, parece que no hay preguntas en ese campo. Bueno, pasemos un poquito a otra materia. Rubén, Saúl, se habla, dale, Iván. un poquito de con el móvil, no sé si se me escucha bien. Yo lo que quería preguntar, muy buenas, Rubén, gracias por estar aquí con nosotros primero. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, en Amazon y en otras tiendas físicas, antes había kukris, machetes largos, arcos y otro tipo de material que ahora está desapareciendo de ahí, ¿no? No sé si es percepción mía o tú también lo has notado y nos puedes decir por dónde va la cosa. Gracias. Sí, mira, te comento. Presumo que me estás llamando desde España, ¿verdad que sí? Vale. Esto tiene que ver mucho es con la ley de armas, el reglamento de armas que existe en España, en el que incluso existen prohibiciones sobre el largo de los cuchillos que se pueden utilizar. Concretamente, el kukri tiene, digamos, a nivel legal en España un problema, que es, aparte de las dimensiones que superan los 10 centímetros para que cualquier persona las porte legalmente en el país, tiene que ver con el hecho de su fácil utilización en combate. Esta es un arma que es el arma reglamentaria blanca de los famosos Gurkha nepalíes del ejército británico. Y digamos que en España es un arma que, aunque se fabrica en el país, de hecho, esta que tengo es de la casa Alba Inox, o sea, es de fabricación española, esta que tengo aquí, pero no la consigues en España. Y tiene que ver con eso, que desde el punto de vista legal y técnico la consideran un arma que se presta para malos usos y han optado más por prohibirlo que por otra cosa. Tendrás que ir fuera de España para conseguir una como esta. Aún siendo española, ¿eh? Perfecto. Ok, creo que Cristian tiene la mano levantada. Vamos a ver, Cristian, adelante. Vamos a ver, Cristian, que tenés la mano levantada. Adelante. Bueno, parece que no se escucha. Perdón, parece que Cristian no se escucha bien ahí. Bueno, ahorita lo intentamos. Bueno, vamos a cambiar un poquito con temática de preguntas que ha hecho aquí la gente. Nosotros acá en el canal tenemos llamada todos los días y estamos hablando de diferentes temáticas. Un tema muy importante, Rubén. En cuanto a la supervivencia, el preparacionismo, siempre se ha hablado de que es mejor estar en grupo, que es mejor estar con otras personas para que nos ayuden y todo eso. ¿Qué consejo? Se ha perdido el audio, Saúl. Perdón, ahí se me cerró. ¿Qué consejos importantes o qué cosas consideras vos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de estar en un grupo? Porque vamos a ver, tiene que ser unas personas que uno conozca bien, cuál es el carácter, cómo va a reaccionar, porque por querer estar en grupo nos podemos llevar una sorpresa que una persona reaccione mal, tome malas decisiones y a veces es mejor ser un lobo solitario que estar en un grupo si no está bien compenetrado y todo. ¿Qué consejo nos puede dar en cuanto a supervivencia? Que obvio, será gran ayuda si hay que mover cosas, si hay que construir un refugio, pero a veces no será la mejor idea. ¿Qué nos puedes comentar en eso en cuanto al preparacionista o al sobreviviente?
que cree que es mejor estar en grupo y no solo. ¿Qué comentario nos puedes hacer? Mira, sobre eso se puede citar ejemplos prácticos, concretamente crónicas de las guerras yugoslavas, en las que se experimentó esa situación. Personas que en aquel momento pues experimentaron el colapso de un Estado, que es el caso de una guerra civil. En ese sentido, estas personas hablaban que era mejor, evidentemente tienes más posibilidades, no estando solo, estando dentro de un grupo, que tú como un lobo solitario. Pero también hay un aspecto importante que mencionan en estas crónicas, que es la fiabilidad de los integrantes de ese grupo a largo plazo, porque te puede unir a esas personas intereses a corto plazo, pero al final, a largo plazo, el grupo se acabe disgregando o habiendo diferencias que pueden acabar pagándose, bueno, de maneras letales, digámoslo así. Lo que suelen recomendar estas personas que vivieron esta situación es que el grupo se haga, pero dentro de tu grupo familiar, que es donde menos posibilidades hay de que acaben surgiendo rencillas y diferencias que acaben desembocando en una situación que acabes pagando caro. Es lo que suelen recomendar personas que han vivido esta situación traumática. En general, eso, tú como lobo solitario tienes menos posibilidades. Y al final, si viene un grupo de estos, digamos un grupo familiar, que se encuentre preparado y organizado, ya cuando hablamos de un colapso en el que incluso la seguridad personal la tienes que llevar tú mismo, lo más probable es que acaben contigo más tarde o más temprano. Si eres un lobo solitario, pues tendrás que tener, digamos, un punto de fuga y quizás tener algún refugio alternativo preparado de antemano. Pero estarás en desventaja respecto a un grupo así, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, tocando el mismo tema, vamos a ver la seguridad y la defensa. Aquí se ha hablado mucho de, vamos a ver, por cuestiones de religiosas, por cuestiones de creencias, de que la autodefensa, a veces la gente lo ve como agresión, lo ve como algo dañino, lo ve como una persona mala. Y vamos a ver, ¿cómo nos puedes ayudar para que la gente entienda que cuando se cruce la línea del no retorno, esa situación realmente complicada y caótica, aunque creamos de que la gente es muy buena y que eran vecinos buenos y todo eso, en una situación de desesperación, en una situación de hambre, en una situación de inseguridad, lamentablemente, y no sé si estás de acuerdo, va a salir lo peor de la gente. Y ahí es donde uno, no es que uno va a ir a agredir a la gente, pero tiene que estar preparado a tomar decisiones que tal vez no serán las más agradables para la autodefensa de uno y de los tuyos. Por ejemplo, yo estoy solo, yo sí lo digo claramente, yo soy un lobo solitario. He tomado medidas, sé que no es lo más adecuado, lo tengo clarísimo, pero precisamente por no contar con personas afines, que ya llevamos cierto tiempo de conocernos, de que estamos trabajando con el mismo fin, he preferido pues quedarme como lobo solitario y tomar las medidas necesarias para en lo posible estar lo mejor dentro de ese mal panorama que sé que tengo. Ahora bien, como dijiste vos, va a llegar gente que va a querer tus recursos, va a querer lo poco o mucho que tengas y hay que, lamentablemente, en su llegado momento, quisiéramos que no, pero practicar la autodefensa. ¿Qué consejos nos podés dar? Y no solo consejos, sino aclararle a la gente, porque a veces me han dicho como que yo soy malo, que yo soy apocalíptico, que soy loco, que la gente es buena, que hay que ayudarnos entre todos y que la gente va a llegar a ayudarnos y todo eso. En una situación de caos, ¿realmente eso es así? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, en ese aspecto, a nivel de autodefensa, aparte de la preparación que puedas tener a nivel táctico, digamos, práctica de artes marciales, que viene a estar muy bien, preparación a nivel de armas, viene un poco lo que está un poco de boga en los militares americanos, que se conoce como la teoría del hombre gris.
Se trata de una teoría que te habla de lograr tener un bajo perfil y pasar desapercibido en este tipo de cosas. Es decir, que no se fijen demasiado en ti para que precisamente no acabe organizándose, digamos, un grupo de estos para tomar lo que es tuyo en caso de este tipo de emergencias. Nunca hay garantías en todo esto, no hay nada matemático aquí al 100%, siempre algo puede fallar y que te acabe pasando pues ese tipo de ataques, pero en este aspecto la planificación y la preparación previa son importantes. Si no lo has hecho ya de antemano, es poco probable que a menos que logres huir de un ataque de este tipo, consigas defenderte con éxito. La preparación previa es fundamental en este caso. Y sobre todo, desarrollar la habilidad de pasar desapercibido cuando esta situación aún no ha llegado. Pues estamos hablando de algo en lo que tú te preparas, pero dentro de un ambiente de civilización. O sea, la civilización actualmente no ha colapsado, aunque haya pasado lo de la enfermedad que ya todos sabemos. Parecía que ese día había llegado, no llegó. Estar preparado sí, pero hacer posible que no lo sepan demasiado. Incluso tu aspecto normal, físico, incluso a nivel de indumentarias y ropa, que procura no reflejarlo demasiado hasta que llegue el momento en el que te sea necesario aplicar. Ese, digamos, el consejo que puedo dar. Saber pasar desapercibido en un ambiente civilizado. Perfecto. ¿Y cómo ves eso? ¿Crees que la gente ya en el momento del caos se va a comportar bien o realmente tenemos que estar preparados y mentalizados porque va a salir la parte fea de las personas ya cuando estén con hambre, cuando estén desesperados, cuando tengan sed, cuando tengan miedo? ¿Cómo ves vos que va a reaccionar la gente? Y hablemos en ciudad. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo lo ves? Mira, en ese aspecto van a reaccionar pues como humanos, como personas. En ese aspecto todos, absolutamente todos tenemos, digamos, una escala de necesidades básicas a cubrir. Y que si no las tenemos cubiertas, vamos a intentar cubrirlas de alguna manera. Y hay algunos que sí, creo que por desesperación, bueno, pueden llegar a ser capaces de realizar acciones que no van a ser necesariamente buenas para cubrirlas, sobre todo si son necesidades muy básicas como es el alimento, la necesidad de hidratarte con agua o el refugio para protegerte de los elementos naturales. Sin estas tres básicas cubiertas, las posibilidades de que alguien acabe tomando medidas desesperadas es más alta, evidentemente. Digamos que los conceptos morales que existen en civilización cambian, no existen. Y en ese aspecto vuelvo a citar de nuevo las crónicas de las guerras yugoslavas, en las que hablaban de temas así, de los cambios de comportamiento y conducta que tenían personas que habían sido muy buenos vecinos en algún momento y que pasaron a ser enemigos por una situación de colapso de un Estado, que es, digamos, lo más cercano que se puede citar y que esté documentado en materia de colapso de civilización. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes yo tengo más preguntas, pero quiero darle oportunidad a la gente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos, le voy a abrir el micrófono a Cristian nuevamente. Acércate al micro y habla fuerte. Adelante, Cristian. Vamos a ver, Cristian. No te escuchamos. Bueno, le voy a abrir el micrófono a Naima desde Costa Rica. Adelante, Naima. Buenos días a todos, saludos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y regalarnos de su tiempo y su conocimiento. En la misma línea, hablando de la autodefensa y el resguardo, si alguien tuviera ahorita la posibilidad de construir una casa, ¿cuál cree usted que sea el mejor diseño para puertas y ventanas o en general la estructura
que le permitiría estar más resguardado. Muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, lo que te puedo decir es que la fortaleza inexpugnable no existe. El mayor ejemplo de eso son, digamos, las fortificaciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la fortificación a prueba de todo no existe. Al final, un enemigo preparado conseguirá batirla y entrar. Lo que sí puedes tener un diseño que te permita tener mayores posibilidades de supervivencia en caso de ataque. Me hablas de defensa personal. En ese sentido, lo mejor que se puede hacer es tener un búnker. Un búnker con 2 vías de acceso y escape. Y normalmente el material que se usa para esto es hormigón. Y que sea lo más discreto posible, es decir, bajo tierra, que no sea visible. Digamos que aunque no parezca estético, lo mejor es construirse un búnker, aunque esté a nivel de superficie y que esté camuflado, es decir, que no se vea. La falta de visibilidad de la estructura vendría a ser, digamos, un factor que te ayudará, independientemente de que se vea bonito o no. Bueno, supongo que vives en una casa particular, pues existen fabricaciones de refugios desde los años 60, es una cosa ya conocida, solo que bueno, suelen ser costosos, suelen ser caros. Son lugares que se fabrican incluso con filtros de aire para filtrar partículas atómicas, ataques con gas a los que estarías expuesta, ¿no? Suponiendo que recibas un ataque, lógicamente los conductos de ventilación los van a atacar, pero siempre tener claro de que al final, si hay un enemigo preparado y determinado, si quieren entrar, aunque les cueste más o menos, acabarán entrando. Entonces tienes que tener una vía de escape siempre. Y entonces a partir de ahí valorar si te vale la pena el esfuerzo de invertir recursos en algo así. Perfecto. ¿Alguna? Ok. Perfecto. Bueno, ¿alguien más con alguna pregunta, por favor? Si no, yo ahí tengo otro par de preguntas por ahí. No sé si algún administrador tiene preguntas. Adelante, por favor. Buenas tardes, Rubén. Te hablo desde Venezuela. ¿Qué opinas tú del OPSEC o seguridad operativa para un preparacionista? Ya que nosotros lo utilizamos a nivel militar, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú de eso? Mira, sobre la seguridad operativa, ya que a nivel de seguridad personal, sí, lo considero vital, importante. Cuanto más conocimiento se tenga en esta materia, mucho mejor. Pero sobre todo también, o sea, ya que hablamos de personas que están a nivel civil, tener siempre en cuenta que, claro, cuando se está a nivel militar, digamos que tienes acceso a unos recursos que normalmente la persona civil no los tiene. Entonces la preparación debe ser distinta a nivel de medios. Pero el concepto de este tipo de seguridad, pues sin duda, vital e importante. Bueno. Perdón, Adelante, Ana, con tu pregunta. Ya te abrí el micro. Hola, buenas tardes desde España. La pregunta es tormenta eléctrica. Aquí suele haber, sobre todo en el Levante que estoy yo, mucha tormenta eléctrica seca. Solo rayos y truenos. Nos coge en medio del bosque. ¿Es seguro plantar una tienda de campaña? ¿Dónde nos refugiamos? ¿Cómo nos protegemos? Cierro micro. Vale, tormenta eléctrica. A ver, normalmente suele haber ya instalada una estructura de pararrayos
Pero lo primero que habría que lograr evitar es estar en puntos altos y sobre todo ponerte debajo de árboles que tengan también gran altura. Normalmente ya existen una serie de elementos en el terreno que suelen ayudar a protegerte en este aspecto, pero sobre todo si ya estás viendo que te viene una tormenta, no quedar tampoco al descubierto, ya que realmente no hay manera de protegerse de esto, diría yo, al 100%. Lo primero es no meterte en puntos altos, no ponerte en lugares que sean árboles de gran altura y intentar cobijarte en ellos, ya que normalmente si no hay un punto alto en el que el rayo descargue, pues va a descargar con posibilidad allí. Y sobre todo no quedar en terreno abierto, completamente descubierto, un gran descampado, en el que si estás de pie, pues quedarías expuesta a que caiga sobre ti. Pero lo mejor para protegerte de esto es la previsión. Es decir, si ya estás viendo que viene la tormenta, procurar no estar en el terreno. Y si cuentas con información meteorológica, pues consultarla antes de hacer una salida, sobre todo si sabes que estás en un terreno en el que ese riesgo es alto. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer un intento más, a ver, con Cristian desde Dominicana. Cristian, a ver, te abre el micro. Cristian, se te abre el micro, pero no te escuchamos. Estás teniendo problemas ahí. No te estamos escuchando. Bueno, vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, le voy a abrir el micrófono a Carol desde España. Adelante, Carol, con tu pregunta. Hola, Rubén y compañía. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos estás dando. Y sobre lo que decía Ana, yo estuve hace muchos años en una montaña, vamos, y nos refugiamos, éramos 2 personas en 2 rocas, o sea, era como una tienda de campaña, habían formado esas 2 rocas una tienda de campaña y ahí estuvimos estupendamente. Ahí no caerían los rayos, o sea, es que no recuerdo yo si nos cayó, yo creo que nos cayó algo, pero no, los rayos no van, o sea, a nosotros no nos pasaría nada, no es como un árbol, me refiero. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta, si algún otro administrador tiene preguntas, si no, yo tengo ahí unas más por ahí adelante. Bueno, ok, voy. No tener, perdón, se me cerró el micro. Las ubicaciones más seguras para los suministros. Obviamente se habla de no tener todos los huevos en una misma canasta. ¿Qué consejo nos podés decir y qué tenemos que tener en esos puntos? Si tenemos que movernos de un punto a otro, las distancias. Y otra cosa importante, ¿qué nos podés hablar del calzado y la comodidad de los pies respecto a cuando tengamos que movernos de la ciudad al campo y todo eso? Suelto micro. Bueno, mira, vamos a empezar por el punto del calzado. El calzado debe ser, a ser posible, de diseño deportivo, que no provoque rozaduras y que sobre todo no apriete demasiado el pie. Y esto viene junto a la utilización de los de las medias, los calcetines, depende del país, se pronuncia diferente, que es el trozo de tela con el que te cubres los pies, ¿no? Normalmente la acción del calzado con los calcetines, dependiendo del diseño que tenga, te va a provocar las rozaduras, que es lo que acaba provocándote las ampollas y que es lo que va a impedir después que consigas caminar. La suela del calzado debe ser firme para evitar que, sobre todo si estás pasando por terreno muy accidentado o pedregoso, pues acabes absorbiendo la energía de desplazarte por ese tipo de terrenos con tus pies directamente y no que se mantenga esto en la suela y acaben doliéndote y que no puedas caminar después de cierta cantidad de kilómetros.
Normalmente a pie, una persona que esté preparada de antemano puede llegar a recorrer alrededor de 15, 20 kilómetros dependiendo del tipo de terreno que hablemos y de su preparación física. 15, 20 kilómetros diarios, más o menos esto sería el averaje, ¿no? El promedio que podría recorrer una persona a pie con equipo encima, lo cual sería necesario si vas a hacer una salida de este tipo como la que me estás describiendo. Eso en cuanto al calzado. Y después me puedes recorrer los otros puntos, por favor. Perdón, te decía respecto a las ubicaciones de los suministros, de no tener los huevos en una sola canasta y no solo decir, bueno, aquí voy a tener, no sé, herramientas y cuchillos y la comida en otro lado. Tenemos que hacer el esfuerzo de tener lo mismo en todas las ubicaciones porque no sabemos si las vamos a perder o si tenemos que movernos. Vale, de acuerdo, mira. En ese aspecto, tendrías que tener 3 elementos reunidos en un mismo punto. Sería, desde mi punto de vista, armamento, alimentos y lo que sean suministros de ropa y calzado. Esos 3 serían lo básico. Y ya después, tendrías que tener más de un punto con estas 3 cosas reunidas, tomando en cuenta precisamente este averaje de desplazamiento de 20 kilómetros que dije de recorridos a pie. Esto es lo que tendrías que tener aproximadamente. Hola, me llamo Claudia. Tengo hambre. Hola, guapa, mucho gusto. Aquí está mi hija viéndote también. ¿A dónde está? Estamos en Costa Rica, un poco lejos, pero aquí estamos, mucho gusto. Me encanta este país. Hola, adiós. Otra pregunta, Rubén. Sí. Si no vamos a movilizarnos, estamos en ciudad y soy una persona mayor que me quiero preparar, pero no tengo la posibilidad de tener un refugio o de irme, ¿qué consejo nos podrías dar de, pues, Jay, cómo tener los suministros en lo posible, buscar escondites, reforzar la puerta, porque obviamente sabemos que lo mejor sería salir, pero si no la tengo esa opción, ¿qué consejo nos puedes dar? Lo mejor que puede hacer una persona de este tipo, tomando en cuenta que, claro, una persona mayor tiene una movilidad más reducida que una persona joven, y si no se ha preparado de antemano, sería quedarse donde está hasta que las condiciones cambien. Porque normalmente las condiciones no van a ser permanentes de seguridad. Llegará un momento en el que posiblemente eso cambie y acabe saliendo. Estoy comiendo galletas de naranja y me encantan, están súper buenas. Que lo paséis bien. Un beso. Muchas gracias, guapa. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, yo continúo. A ver, que para que levante la mano algún administrador. Bueno, continuamos. Un tema súper importante. ¿Qué tan importante es que tomemos conciencia del agua? Obviamente, si estamos en ciudad, ¿cuánta agua crees que sería lo básico guardar? ¿Y qué consejo nos podrías dar de conseguir agua en naturaleza y filtrarla? Bueno, a ver, sí. Lógicamente, el agua es un recurso vital que debe estar a tu alcance. En ese aspecto, se me olvidó mencionar, en materia de los refugios que me estabas hablando antes, lógicamente tendrías que hacerlos en una zona en la que te encuentres con este recurso de manera natural. Ahora, si estamos hablando de preparación a nivel de ciudad, que es lo que me hablas ahora mismo, aproximadamente habría que prever un consumo de entre 3 a 5 litros por persona y día aproximadamente
de consumo. Eso dependiendo del tipo de clima que hablemos, que puede ser un clima tropical o clima desértico en el que, bueno, la pérdida de líquidos es más alta y tendrás que consumir más del líquido para reponer esa pérdida de fluidos que en un clima, pues digamos, más templado, ¿no? Está un poco condicionado a esto, pero hay que prever entre 3 a 5 litros por persona y día. De una persona adulta hablamos. Una cosa, tenemos que cuidar del planeta y no tirar basura en el mar. Otras cosas, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí está la mía. Bueno, aquí está la mía también, Rubén. Ya aquí ya la escuché y aquí está la mía. Bueno, otra cosa importante. Obviamente todo el mundo piensa en guardar enlatados y todo. ¿Qué tan importante ves vos el guardar semillas y granos para que la gente entienda lo importante de eso? Sí, es desde mi punto de vista bastante importante porque es lo que te va a permitir sostener una alimentación adecuada, que es un aspecto muy importante a largo plazo desde mi punto de vista. Cosas como tomates, lechugas, rúculas, zanahorias. En general, en materia de vegetales, sí, es primordial. Y sobre todo, hablamos de algo que incluso se puede hacer no necesariamente en una vivienda rural. Se puede incluso desarrollar en macetas. No todo tipo de cultivo te va a salir en macetas, pero en ese aspecto yo, bueno, he realizado ciertas experimentaciones con éxito. Eso siempre va a estar un poco condicionado al clima del lugar en el que vivas y que tener la condición, por ejemplo, de tener una pequeña terraza. Pero incluso en una vivienda urbana se puede llegar a desarrollar esto. Pero en materia de preparacionismo y supervivencia, la planificación es vital para que, bueno, no te pillen completamente desprevenido. Papá, está lloviendo. No sé, hija. ¿Cómo sabes? Ok, perfecto. Listo, no te preocupes, yo tengo una de 7 años y yo sé lo que es, así que tranquilo, Rubén, no pasa nada. Aquí está la mía, que la tengo muteada a la par mía, 7 años, así que tranquilo. Bueno, otra cosa importante respecto a la iluminación, habrá algunas personas que optaremos por tener una lámpara de estas de queroseno o de gasolina blanca tipo Coleman o estas chinas. Habrá gente que dice guardemos lámparas LED de baterías y todo. Yo siempre les aconsejo a la gente que tengan más de una opción, porque hay gente que dice solo yo tengo 2 lamparitas de estas solares chinas, pero vamos a ver, tienen componentes electrónicos, se pueden dañar, habría que ver qué tantas baterías tienen y entonces pensar en otras opciones, lámparas de gas, lámparas de queroseno, qué tanto queroseno guardar, porque hay mucha gente que cree que solo porque tiene 2 foquitos LED y 2 lamparitas de baterías, con eso ya está. ¿Qué tan importante y qué otras opciones de iluminación que le recomendés a la gente? Mira, yo en ese aspecto lo que le recomendaría es utilizar opciones más simples y sobre todo más sostenibles a largo plazo, digamos más fáciles de reponer, como puede ser una simple vela hecha de parafina, de aceite. Por ejemplo, las lámparas de aceite que se utilizaban antiguamente, digamos en la época de los romanos, las velas. Eso sería lo que yo le recomendaría a utilizar como primera opción, sobre todo porque es más fácil de reponer, incluso de fabricar tú mismo con grasa animal y conservar como reserva precisamente estos recursos que me dices que emplean métodos industriales como el queroseno. Tenerlos viene bien, pero yo como primera opción echaría mano los primeros días es de opciones más sencillas como las velas o lámparas de aceite. Y después, si se prolonga la cosa o me hace falta reponer precisamente las velas fabricándolas yo mismo, que es algo mucho más simple que intentar conseguir queroseno después, pues emplearse métodos como el de queroseno, gasolina y tenerlo como reserva. Eso es lo que haría yo. Una cosa. Perfecto. En el cole voy súper bien y me porto súper bien. Me encanta ir al cole y hacer deporte. Pues felicidades, muy bien. Muy bien, muy bien.
Otra pregunta, Rubén, respecto al botiquín. ¿Cuáles son las recomendaciones tuyas de lo básico que tenemos que tener sí o sí en un botiquín? Ya sea para estar en casa, que pueden ser muchas cosas, pero si vamos a movilizarnos por esos 15, 20 kilómetros, ¿qué vamos a necesitar? Bien, estamos hablando de algo que tiene que tener una transportabilidad. Un kit de primeros auxilios, lo que te va a servir es para cosas muy básicas, como por ejemplo curar ampollas, precisamente que te puedan salir en los pies por consecuencia de la caminata. Sí, hablaba de esto. No debe ser excesivamente pesado ni voluminoso. Desde mi punto de vista, no debería siquiera llegar al kilo de peso. ¿Y qué es lo que debe tener el botiquín? Lógicamente, gasas, compresas para poder envolver las heridas, pero sobre todo material desinfectante, como puede ser yodo, alcohol, agua oxigenada, a ser posible en proporciones pequeñas. El botiquín debe ser algo personal, es decir, diseñado para una persona. No pretender llevar tú en una misma mochila las medicinas de todas las personas que vayan contigo, suponiendo que vayas en grupo, sino que cada una transporte su botiquín personal con este tipo de cosas. Y si puedes añadirle alguna pastilla básica contra la fiebre, que pueda ser tipo aspirina, paracetamol, ibuprofeno, que son medicamentos, vamos a decir, genéricos, que sirven para curar muchas cosas, sin necesidad de tener que ir a un hospital, pues mejor que mejor. Esto es lo que, en mi opinión, tendría que tener un botiquín aparte de tijeras. Muy importante. Tijeras de cirugía tipo Cruz Roja, aunque a veces también lo puedes sustituir con una buena navaja multiusos tipo Victorinox, que suelen tener muy buen corte. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y otra pregunta, veo, ya que sos experto y yo también, pues yo tengo una de 7 años, ¿qué tan importante es hablar con los niños y mentalizarlos y qué preparación tenemos que darle a los niños para que puedan afrontar una situación complicada? Cuchillos más grandes tienes. A ver, en ese aspecto, a los niños. Eso depende, te diría yo, de la cultura del país en el que vivas. Por ejemplo, aquí, eso es algo que yo te recomiendo es hacerlo más a nivel privado. Una cosa que no antes se suele hacer en casa, ya que a nivel público es mal visto. Y bueno, sobre todo también tener en cuenta que los niños siempre suelen contarlo todo. Entonces, si estás en un lugar que, digamos, este tipo de cosas está mal vista, hay que llevarlas con discreción o incluso esperar quizás a una edad en la que, digamos, puedan llevar el tema con normalidad, sin que llegue a pensar que está formando un Rambo, digámoslo así. Y bueno, el ejemplo creo que es la mejor guía, ¿no? Te van a acabar viendo, ¿no? Cómo preparas las cosas, cómo las haces. Y es mejor incluso que las charlas que puedas dar. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta de supervivencia, de preparacionismo, a alguien que tenga que levante la mano o algún administrador. Adelante, por favor. Papá, te dije hoy Ok, que no vendría. bueno, otra cosita, bueno, veo que no hay más preguntas. Otra pregunta, Rubén, para ir cerrando, ya llevamos hora 20, ya yo creo que es un buen tiempo. ¿Qué consejo nos puedes dar para mantener el calor? Para mantener el calor, si estamos, obviamente la gente puede pensar, bueno, voy a llevar buena ropa, voy a hacer un fuego, pero vos que estás también en la naturaleza y todo, ¿qué otros consejos nos puedes dar? Bueno, el calor y qué tan importante es que si nos mojamos los zapatos, nunca andar con los zapatos mojados y todo, que hay que hacer una pausa y no andar con los pies mojados. Bueno, mantener el calor corporal, sí, es primordial. Y sobre todo si estás en climas de tipo polar.
Puedes perder el calor corporal, bueno, principalmente en este caso por humedad provocada, o bien por que estuviste expuesto a la lluvia, o bien por tu propio sudor, que acabes enfriándote debido después a que estás expuesto al frío, y como tienes la camiseta mojada de tu propio sudor, pues acabas perdiendo calor corporal por esto. Entonces, sí, los medios para mantener el calor corporal, sí. Los pies es una de las opciones por las que se pierde, pero también por la cabeza. Así que llevar algún tipo de gorra o quizás sombrero tipo chambergo es una opción que deberías contemplar, no solamente para evitar la insolación, sino también para evitar la pérdida de calor por la cabeza como también por los pies. En caso de que te hayas visto expuesto a lluvia o, bueno, que has sudado y la ropa se encuentra así, tienes que prever tener algún tipo de recambio. Por ejemplo, de calcetines o medias, en el caso del que me estás hablando, ¿no? Poderlo cambiar para después poner a secar la otra mientras estás en algún refugio improvisado para pasar la noche. En este aspecto, yo diría que la importancia de obtener fuego es primordial, es vital. Pero también existen otro tipo de métodos para volver a tener calor suponiendo que no lo tengas, solo que te requiere una pequeña compra. Por ejemplo, de una manta térmica, que es un equipamiento de primeros auxilios que ocupa muy poco espacio, incluso tiene muy poco peso, es fácil de desplegar y puedes incluso realizar el propio refugio improvisado con él. Y si has tenido la previsión de saberlo utilizar y llevas una vela grande, si te encierras dentro de un refugio hecho con la manta térmica y colocas la vela, podrías recuperar el calor corporal perdido y no caer en hipotermia. Otro método utilizado, esto ya hablo a nivel militar, suele ser utilizar la propia manta que te suelen dar de dotación, que suele ser una manta gruesa, pero de telas que no tengan que ver con telas que absorban la humedad fácilmente, como puede ser el algodón, incluso la propia lana, que son telas que si se humedecen, pues la humedad la retienen con mucha facilidad. Envolverte dentro de ella, sentado en tu mochila, suponiendo que no has podido, este es un caso extremo que no has podido hacerte el refugio. Te envuelves en ella y sí que es necesario tener una vela grande para poder mantener el calor corporal o recuperarlo en este caso. Pero hablamos de métodos expeditivos. Ante pérdidas de calor corporal muy graves, este tipo de métodos pueden no funcionar y puedes requerir atención médica. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. La manera de prevenirlo es saber cuándo estás perdiendo la movilidad por frío o el tacto a nivel de dedos de los pies o de las manos. O sea, lo vas a notar enseguida cuando si estás expuesto al frío, que estás perdiendo la movilidad. O sea, eso es un momento que ya el cuerpo te está indicando que tienes que lograr refugiarte sí o sí, tienes que lograr hacer un refugio antes de perder la movilidad, antes de verte en esa situación, y poder usar uno de los métodos que te digo. O bien, procurarte fuego o usar una manta térmica. Serían los dos más asequibles, porque además requieres hacerlo con prisa. Perfecto, muchísimas gracias. Le voy a abrir el micrófono a Daniel, que nos habla desde Perú. Adelante, Daniel, con tu pregunta. Hola, Saúl, hola a todos. Hola, Rubén, muchas gracias por tus respuestas. Okay. Mira, si una persona de la ciudad... ¿Se me oye bien? Se te escucho un poco mal, me voy acercando para ver. Se te oye como metida en un tarro, no se oye claro. A ver, voy a ver un segundito. ¿Ahora? ¿Igual? Sí, te voy escuchando, a ver. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Ok, voy a tratar de hablar más fuerte. Mira, una persona de la ciudad que está pensando ya irse al campo, una familia que de la ciudad... Déjame un momentito.
Ok. Qué raro que no se me escucha. ¿Qué habrá pasado? Sí, tenía ruido de fondo. Ahora sí, dime. Ok. Una familia que está pensando irse al campo, ¿okay? Y que ya va a empezar a experimentar todas las vicisitudes del campo, ¿qué forma hay de aminorar los efectos de los animales, ¿no? Peligrosos o los insectos? ¿Hay algunas formas de aminorar esos peligros, insectos o animales peligrosos? ¿Cómo podría intentar mantenerlos un poco lejos? Bueno, en ese aspecto existen muchas alternativas, te diría yo, depende claro, de la naturaleza del terreno que estemos hablando. No sé si me estás hablando de un terreno rural que está cerca de algún pantano. Pues normalmente lo que me cuentas de los mosquitos y tal, pues suele ser zonas con una alta humedad, en zonas que también hace calor, ¿no? Entiendo que puede ser una zona así. ¿Sí? O sea, hablamos de una zona que es más bien de clima tipo pantanoso, pues sobre eso, siempre que estés en el exterior. Disculpa, clima caliente, selva. Clima caliente, selva. ¿A qué ustedes le llaman selva? Como la Amazonía, pero no la más peligrosa, digamos, ¿no? Es intermedia. Vale, y es una zona en la que, digamos, hay insectos que puedan provocarte, por ejemplo, paludismo. No es tan drástico, es una zona un poco más limpia, no es tanto, porque en la selva más peligrosa es donde sí ocurre eso. Este es un calor intermedio, es una selva, pero no es un calor extremo. Creo que donde hay calor extremo es donde puede suceder eso, ¿verdad? No estoy segura. Este es un calor intermedio, no es tan drástico, pero de todas maneras hay mosquitos y podrían haber algunas serpientes. Básicamente eso. ¿Cómo podría tratar de protegerme con eso? En ese aspecto, pues yo te diría que en la vacunación, para evitar estar expuesto a enfermedades que puedas adquirir, o bien por envenenamiento de mordida de serpientes, o producidas por las picaduras de los mosquitos, te sería lo básico, ¿no? Para poder protegerte de esos peligros. Por lo que me describes, si es de mosquitos, que por picaduras, pues acabes adquiriendo una enfermedad transmitida por ellos, ¿no? Y a nivel de serpientes, principalmente por el veneno que puedan transmitir estas, ¿no? Sobre todo, cuando estás muy expuesto a lo que es las picaduras de mosquitos, hay que tener en cuenta una cosa, que a nivel de civilización, con el uso de la ropa, digamos que esa protección natural que tiene el cuerpo para, digamos, tener un repelente natural contra los mosquitos, es algo que desaparece. Que es algo que cuando ya te encuentres en el lugar, a nivel de campo, tu cuerpo se irá habituando de manera natural a volver, digamos, a tener ese repelente natural que suele haber para poder moverte sin que te piquen tanto. Pero va a pasar un tiempo. Entonces, el uso de mosquiteras para que no entren dentro de la vivienda, el uso de insecticidas, quizás espirales de insecticidas para protegerte hasta que tu cuerpo se aclimate, y el consumo de vitamina C. Un refuerzo quizás de vitamina C para ayudar al cuerpo a adaptarse a las nuevas condiciones del terreno. Es lo que yo te sugeriría de manera natural. Y si ya el riesgo de adquirir alguna enfermedad por picadura de mosquitos o por envenenamiento de serpientes es alto, pues recurrir a la vacunación antes de moverte allí. Perfecto, muchísimas gracias, Rubén. Otra cosa, Rubén, ¿qué tan importante es que la gente aprenda cuáles plantas que ven normalmente como monte, que las ven como algo sencillo, que la gente tome conciencia de conocer las plantas silvestres
las plantas que vemos ahí normal, que nos pueden aportar nutrientes y que sean comestibles. Obviamente en cada país son diferentes, en cada zona son diferentes, pero ¿qué nos puedes decir de plantas comestibles que hay en la naturaleza que la gente las ve como montes? ¿Qué conoces vos de eso? Mira, sobre eso, la mejor receta que hay es el estudio. Normalmente, sí, como bien dices, en todas partes del mundo hay especies que son comestibles, otras que son venenosas, y saberlas reconocer muy bien es básico. La única fórmula que hay para adquirir ese conocimiento es el estudio de fichas botánicas de la zona que te encuentres en ese momento, de qué plantas hay comestibles, cuáles pueden ser medicinales, eso también es una información muy útil, más allá de simplemente poder comerlas, qué propiedades tienen, y sobre todo tener el conocimiento claro de cuáles no tocar. Sobre todo esto es muy importante si hablamos de un clima en el que puedes adquirir un comestible que te puede ser fatal, como es el hongo, la seta, que no es un vegetal, es otra especie que existe, ¿no?, dentro del mundo vegetal, que no es una planta. Pero bueno, sabemos que si escoges una que no es comestible y que resulta ser venenosa, te puede ser fatal. Entonces, a nivel de plantas, es también básico e imprescindible conocer las hojas y los frutos que nos puede dar. Y sobre todo, asegurarnos de no confundirlos con los que precisamente no se pueden comer en esa zona en la que estás. Lo más básico diría yo que es reconocer antes lo que no se puede agarrar que lo que sí se puede. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y para ir cerrando, fuera de la navaja o el cuchillo que nos mostraste al principio, ¿cuáles son las herramientas básicas que tenemos que tener sí o sí, que nos puedes recomendar que tenemos que tener? Bien, mira, a nivel muy básico y elemental, si vas a hacer una salida, bien sea en ciudad o en campo, lo mínimo sería al menos una navaja multiusos y te recomendaría acompañarla con una multiherramienta, que suelen ser pues un equipamiento que suele venir con un pequeño alicate. En este momento pues no lo tengo a mano para poder enseñarlo, pero bueno, es algo que suelo llevar yo tanto a nivel urbano como a nivel rural, porque te puede sacar de muchas complicaciones. Con dos cosas como esta, con dos herramientas como esta, como equipamiento mínimo, a nivel de civilización, puedes salir de la mayoría de circunstancias que se te puedan presentar en un día. Yo incluso avanzaría que hasta durante 3 días te puedes arreglar bien con las dos cosas. Ahora, si hablamos de algo un poco más serio, yo lo que sugeriría es estudiar muy bien las técnicas de orientación, no solamente con brújulas, sino lo que son los métodos expeditos, es decir, orientación solar, cómo orientarse con las estrellas y la orientación lunar, entre otras cosas. Saber elegir, digamos, algún tipo de cuchillo, como un caso, por ejemplo, el kukri, una herramienta polifuncional, polivalente. Es lo que yo te sugeriría. Y tener una buena mochila, ya que por muy bien preparado que estés, si no estás, digamos, prevenido y tener un equipamiento mínimo encima, pues te tendrás que conformar con la navaja y la multiherramienta, que es lo que realmente llevará la mayoría en muchos de los casos, ¿eh? Es lo que yo lo veo así. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si alguien tiene una última pregunta para ir cerrando la grabación de hoy, y muchísimas gracias a Rubén por acompañarnos. Si alguien más tiene una pregunta, que levante la mano, por favor, o algún administrador. Sí, bueno, Rubén, yo quería hacerte un apunte y un par de preguntas muy rapiditas. La primera sería que para la gente que no conoce el tema de las velas con el calor y la manta,
recomendarles siempre que dejen un espacio para respirar, que no cierren herméticamente porque se podrían quedar asfixiados dentro de esa manta plástica. Y luego, por otro lado, para entrar en calor, también pienso que se podrían usar el tema de los multisaltos. Ejercicios pequeños como cuando vas a esquiar, tienes frío, antes que quedarse quieto a la espera que encienda el fuego, pues puedes hacer un pequeño ejercicio que no conlleve mucho desgaste y te pueda ayudar un poquito. Esa es una opinión, ahí me lo vas a corroborar. Y luego, para el tema de los mosquitos, a nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el servicio militar, gente que a lo mejor en una formación le picaba una abeja o algo, algún compañero lo llevaron al baño a orinarse la mano. Incluso usar barro o algún otro tipo así, carbón activado, para aliviar ese picor mientras nos vamos adaptando a eso. Esas eran mis preguntas. Bueno, mira, sobre el tema de la manta, no es con plástico que se hace. Realmente el plástico no te sirve, o sea, una bolsa plástica no te serviría de mucho. ¿Por qué lo digo? O sea, pues esto es un método que se usa es para dormir en casos de extrema emergencia. Es decir, que no has podido hacerte un refugio improvisado, por el motivo que sea, la naturaleza del terreno, y te ves obligado a dormir en estas circunstancias, utilizando tu mochila como asiento, logrando apoyar la espalda en algún tipo de roca o árbol y tener que usar la manta de dotación para cubrirte, pero la cabeza no te la cubres. Tendrías que lograr cubrir es el cuerpo y colocar la vela dentro de ese pequeño refugio tipi que has hecho con tu propio cuerpo, pero la cabeza queda afuera. Con plástico esto no te funcionaría. Con lo que sí que te puede funcionar, pero ya hablamos de algo diferente, es la manta térmica. Y la manta térmica tiene una longitud que cuando la despliegas te permite hacer una pequeña tienda de campaña, digámoslo así, improvisada, en la que ya la ventilación ya estaría asegurada, porque sería más bien un tipo de refugio a dos aguas, tipo refugio canadiense, de lo que estamos hablando. Lograría cerrarlo un poco para que no entre el viento, sobre todo esto es muy importante por hacer la noche, y mantener el calor dentro con la vela, porque el material lo que hace es reflejar el calor, no solamente de tu cuerpo, sino el aportado por una vela grande. O sea, no hablo de una vela larga, pequeña, sino una de las grandes, tipo la que venden en Mercadona, por ejemplo, que suele ser la que le ponen a los santos en las iglesias. Es de ese tipo de vela que estaría yo hablando. O sea, eso para hacerte un refugio ya con una manta térmica, ¿no? Y sobre todo saber usarla, ¿no? Que hay una parte que es la que te refleja el calor y hay otra que lo repele. O sea, el conocimiento del equipamiento antes de llevártelo al monte y utilizarlo es vital. Saber que, bueno, que si el lado plateado refleja el calor o si cuál es el lado que te lo repele. Eso es básico e imprescindible para poder usar el equipamiento con éxito. Ya que las horas más frías del día suelen ser durante la noche. Alrededor de las 2, 3 de la mañana es lo que te diría yo, es cuando la temperatura ambiental suele caer más y es cuando la sensación de frío, si estás en una zona de invierno, pues lo vas a sentir más. Entonces ahí es cuando es importante pues saber utilizar estos métodos correctamente y ese tipo de equipo. Pero con plástico no. O sea, ya te avanzo que un plástico no te va a funcionar en estas circunstancias, no sirve como manta, no te funcionaría con la técnica que yo estoy mencionando, no. Y no sé si me he olvidado algún punto que me dijiste. Me refería, Rubén, las mantas estas térmicas son plásticas, directamente. Es lo que me refería. No. Son un material de aluminio. Digamos, es un aluminio procesado que tiene dos capas. O sea, hay una cuestión. Las mantas térmicas se fabrican de dos tipos. Las hay que se fabrican con un solo lado para retener el calor y después las hay que cambian de color. Que verás que por un lado tienen un lado dorado y después por el otro lado tienen el lado plateado. Entonces, hay un lado que es el que te sirve para repeler el calor. O sea, pues, esas mantas se pueden usar también cuando estás sometido a insolación para protegerte del calor. Por ejemplo, en desierto o en zonas así de clima un poco extremo como Extremadura,
te servirían para repeler el calor en verano, suponiendo que tengas este tipo de manta con la doble cobertura. Y te sirve también para retener el calor en condiciones de frío relativamente extremo. Ok, listo. Bueno, yo creo que, bueno, hoy Rubén nos ha ayudado a evacuar muchas de las dudas. Yo estoy muy, muy agradecido con Rubén por haber aceptado la invitación. Ahí luego programaremos una segunda, una charla ahí próximamente. Espero que Rubén se haya sentido a gusto. Aquí en el canal ya Rubén ya está compartiendo información y cada vez que él sube un video nuevo a su canal, él lo publica. Así que te dejo, Rubén, para la... Dime. Me permite un momento añadir sobre la pregunta que me hizo el último espectador, que él hablaba sobre el tema de orinar la mano o colocar barro para temas de picaduras. Mira, aquí esos temas así no los menciono por lo siguiente. O sea, aquí hay personas que nos están viendo que se encuentran en zonas climáticas o con condiciones en las que eso que me estás diciendo no va a tener el mismo efecto que lo que tendría en España. Que más bien lo que puede ser hasta ser contraproducente o provocar una infección. Por ejemplo, sobre todo lo de usar el barro, depende de qué zona te encuentres, sobre todo si es una zona selvática, tropical, puede llegar a ser contraproducente. O sea, hablamos de zonas climáticas que hay cosas que realizas tú en un sitio que no te van a servir en otro. Entonces, lo que contabas del servicio militar aquí en España puede ser válido, pero aquí en España. O lo de echarte, bueno, la orina en la mano para tratar la picadura de una abeja, por ejemplo, sí, te puede funcionar. Pero hay otras zonas en las que existen incluso insectos que no son las abejas y que depende cómo te puede ser contraproducente hacer depende qué cosas. Entonces, yo no te recomiendo usar eso en todas las circunstancias, sino en el lugar en el que lo hayan utilizado. Ahora sí, he acabado. Perfecto, Rubén, muchísimas gracias. Pues no, quería darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Ya programaremos otra en una próxima ocasión. Espero que te hayas sentido cómodo, a gusto con la gente aquí. Este tipo de llamada nosotros la tenemos pues todos los días y hablamos de todo un poco, hablamos de noticias, de todo. Ha sido un gusto y un honor tenerte acá el día de hoy. Así que pues te dejo para el mensaje final aquí a este grupo y pronto voy a subir la grabación y te voy a pasar el video por si lo querés. Muchas gracias, Rubén. Ha sido un honor y un gusto tenerte aquí. Un placer. A todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y como aquí ya es costumbre, todos tienen el micrófono abierto. A ver si le damos un aplauso, Rubén. Muchas gracias a todos. Gracias. Bravo. Gracias, Rubén. Muy buena su exposición. Gracias. Un abrazo muy grande, Rubén. En este momento voy a detener la grabación. Vamos a ver qué se me hizo. Estoy fatal aquí usando el teléfono.